Mi nombre es Ricardo Clark, soy escritor, periodista y he trabajado en diversos medios. Actualmente estoy en el Museo del Chopo desde hace 10 años. Tenemos un curso de autobiografía para adultos o realmente para el que quiera estar ahí. Y tengo varios trabajos publicados de novela, de cuento y de ensayo. Lo que se explica simplemente es que es una historia acerca de uno mismo, es decir, es una persona que habla de sí misma en retrospectiva, y pues es un término amplio realmente porque existe una autobiografía que pueden ser, por ejemplo, las memorias de alguien que ha estado en un puesto público y quiere contar de su vida en eso estrictamente. Y la otra autobiografía es una totalidad, donde desde el día que nació hasta ese momento, porque la autobiografía no se acaba hasta que el autobiógrafo no desaparece. Bueno, yo estuve enseñando redacción literaria en el Museo del Chopo hace muchos años y en otros lugares, y de repente me di cuenta que todo el mundo lo que enseñaba era redacción de novela, o cuento, o ensayo, pero la autobiografía, que es un género literario, como lo es la poesía, por ejemplo, es una especie de patito feo. Entonces dije, bueno, vamos a enseñarle a la gente a escribir la historia de su vida. Porque si bien parece sencillo, tiene una serie de trabas que hacen que la autobiografía se frene en determinado momento y ya la gente no lo escriba. Por otra parte, la gente tiende a pensar que lo que tiene para contar no es interesante. Y curiosamente es muy interesante lo que tienen los personajes menores, entre comillas, de la sociedad. Es decir, hablamos de la microhistoria, que en última instancia son los que pagan el pato de las políticas gubernamentales, ¿no? Ahí es donde se ve si las cosas funcionaron o no. Son muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que su familia cercana se entere de cómo fue su vida anterior. Porque generalmente la familia se maneja con una serie de esquemas y no pasa de ahí. Entonces, si el señor estuvo trabajando antes de formar una familia en algún lugar especial y después lo dejó y empezó por otro lado, esas no son cosas que se acostumbren a comentar. Una familia está rodeada de leyendas. Hizo esto, fue general de la revolución, se vino de España como millonario, en fin, eso es la leyenda familiar, que así lo deben poner porque no hay que comprobarlo. Entonces ese es uno de los... y por el otro lado tiene también un efecto terapéutico, de poderse verse en perspectiva, de ver las situaciones de la vida en las que uno ha vivido y advertir que en muchos casos actuó con gran valentía, con gran firmeza y que salvó situaciones que parecían insalvables directamente, ¿no? Es decir, la sociedad se hace con todos los trabajadores y toda la gente que aparentemente no tiene una gran historia. Pero como decía Kapuscinski, hay que el polaco, periodista, no pierda usted el tiempo haciéndole una entrevista a Gorbachov, porque Gorbachov lo entrevistan 20 veces todos los días, ni a un político, porque ese ya se las sabe todas. Cuando usted habla con una persona común, le va a contar cosas muy interesantes. Además hay cierta inocencia en el que cuenta, y eso hace más rico el relato. Con la problemática de que, por supuesto, una vez que esté hecha la autobiografía, el caso de Darwin, por decir algo, que se tardaron 150 años en publicarla. Ahora, ¿por qué se tardaron eso? Porque a la familia no le parecía. Y en muchísimos casos, no, ¿qué van a decir? Y ese es el problema, una de las cosas que le explicamos al autobiógrafo, que ya los demás no tienen nada que ver en la historia personal y que uno puede contarla y puede publicarla lo que se le dé la gana, porque también en una persona hay algunos puntos oscuros que a lo mejor no quiere contarlos. El problema es que si ese punto oscuro es público, entonces conviene contar, que cuente él su visión de las cosas, pero que no lo omita, porque si no después van a decir, no, mira, no contó esto, ya sabemos. Entonces no hay que dejar esos espacios en blanco. Es una de las cosas que tiene varias cositas, varios trucos la autobiografía.
Sí, es un reto porque, por ejemplo, no se le puede decir a nadie que uno está escribiendo su autobiografía. ¿Por qué? Para empezar, ¿dónde va a trabajar? En la casa no se puede trabajar. Generalmente, no digo que en todos los casos, el ambiente familiar es tóxico. Es decir, está el personaje escribiendo y lo mandan a sacar la basura. Entonces se le va la inspiración. Y si no, piden que dejen de leer. A ver, déjame leer qué estás escribiendo. No, no vas a decir eso del tío. Entonces hay que irse, hay que hacer lo que hicieron los grandes escritores, Camus, Sartre y compañía. Se van a un café donde nadie los va a molestar y escriben. El ruido que hay alrededor de él es hasta terapéutico, no lo molesta, lo protege. Entonces les explicamos cuáles son las herramientas de la autobiografía. Formas de escribir, por ejemplo, uno le puede dictar a alguien y eso es muy bueno, porque cuando se trata de un niño que va a la escuela, lo toman de la oreja y lo tiran adentro de la escuela, se acabó. En cambio un adulto hace lo que se le da la gana. Entonces empieza a escribir hoy con gran brío y deja todo tirado por 6 meses. Entonces no hay autobiografía. Hay casos en los que conviene pagarle a alguien si se puede y dictarle. Y le explicamos cómo tiene que dictar. Cómo tiene que dictar. Qué personal tiene que contratar. O sea, nadie de la familia, nada de la sobrinita que acaba de salir del Ibero que parece que estudió letras. No, no, no. Gente desconocida. Porque lo que uno está contando es muy privado. Entonces hay que dejarlo afuera, en la calle, no adentro del círculo familiar. Eso es entre otras tantas cosas. Por eso es que yo dije, bueno, ¿dónde hay un manual? Y escribí un manual que se llama Cómo escribir una autobiografía, que tiene ya 10 años de circular y que da explicaciones sobre toda esta problemática. No es tan sencillo, pero no es imposible. Ahora, tampoco es una novela. La novela tiene sus cánones muy rígidos, no tiene nada que ver con la autobiografía, pese a que abreva en la historia del escritor, casi siempre. Todos los escritores sacan algo de su vida y lo meten en el papel, algo, o mucho o poco. Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la poesía, no tiene nada que ver con el ensayo, no tiene nada que ver con el cuento. ¿De qué se trata? Es una democracia de la literatura, cualquiera puede escribir. Además, es el único género que no se necesita ni saber ni leer ni escribir. Claro, yo cuando digo eso digo con bastante mala leche, para que se molesten los colegas escritores. Pero es la verdad, porque si yo no sé ni leer ni escribir, se lo dicto a alguien. Y después me contrata a mí para que yo le ponga en orden, sin agregar nada, la historia. Punto. Y sigue siendo un género, y es muy importante. No se le ha dado la importancia que merece. La UNAM ha estado realmente fantástica porque nos ha permitido durante 10 años, y seguimos, dando clases. A veces teníamos mucha gente, a veces teníamos muy poca, y hemos editado 3 tomos con esas historias. Entonces lo asombroso es que hay gente que viene a un curso y sale con su historia publicada. Lo cual los llena de emoción y se la dan a todos, compran los libros, se la dan a todo el mundo. En fin, es muy interesante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ayuda al escritor de ficción las técnicas de la autobiografía? Bueno, hay un italiano que comenzó con este tema de la autobiografía. Se llama Lucio Demetrio y está en internet. El Lucio, que se acaba de morir el año pasado, consiguió que en Italia, cerca de Florencia, un poquito más lejos, le dieran un espacio. Entonces todo el que tiene una autobiografía la envía ahí y se guarda ahí. Y llegan los escritores y llega la gente que hace cine a recoger historias. Ahora, también uno puede escribir la historia de su vida, dice lo que se le da la gana, sin ninguna vergüenza, y va al museo de la autobiografía y lo guarda ahí por 50 años. Dentro de 50 años, cuando se abra, ya la gente que hoy está viva, seguramente va a estar muerta, o ya no le va a importar. Entonces, esa es una de las cosas que se puede hacer con una autobiografía. Es muy importante, tremendamente importante, más allá de lo que uno pudiera pensar. Porque además nos enteramos de cómo está funcionando nuestra vida. Nosotros conocemos a la policía, conocemos un banco, conocemos un Pemex. ¿Qué pasa adentro?
¿Qué tiene para contar directamente en el día a día un empleado que trabaja en una plataforma? Los ferrocarrileros, por ejemplo. Hemos tenido ferrocarrileros que nos han contado historias asombrosas de lo que pasaba allá arriba en la máquina. Y uno dice, no sé cómo nos subíamos a estos trenes, pero es que hay un sindicato, hay una forma de funcionar, hay una imagen pública y detrás hay una realidad. Y muchas veces el autobiógrafo, eso es lo que nos cuenta, qué es lo que hay detrás. En primer lugar, el que tenga una historia para contar, un fragmento de su vida que crea que es interesante, en internet dice certamen de autobiografía. Y puede enviar ahí, lo hacemos anualmente, damos un premio en efectivo y esa es una solución para el que tenga algo. El que desee estudiar el tema de la autobiografía puede ir al Museo del Chopo, que pertenece a la UNAM, es una clase de extensión universitaria, es decir, cualquiera puede ir y se inscribe, por ejemplo, ahora en agosto, y eso dura hasta fin de año y es 2 veces al año. Se cobra algo, pero es muy modesto realmente, es más bien un servicio social de la UNAM, bueno, como todo, porque si vamos a cobrar lo que cuestan los cursos, ya sería otra cosa, ¿no? Entonces ahí pueden ir, y nos pueden escribir en internet, busquen la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía, con el cual no tiene nada que ver la UNAM, quiero aclarar, y ahí está nuestro correo electrónico, nos pueden escribir ahí.